Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, en emisión directa desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio. En los últimos años, el debate sobre la industria musical ha empezado a desplazarse del simple entusiasmo por las canciones hacia una reflexión más profunda sobre las estructuras que las sostienen. El peso creciente de los macrofestivales, la financiarización de la cultura o el papel cada vez más determinante de las plataformas digitales. En ese contexto aparece Antineutral, un ensayo que propone mirar la música desde una perspectiva poco habitual, la de la economía moral, preguntándose qué responsabilidades éticas atraviesan hoy a artistas, empresas, instituciones y público. El invitado que nos acompaña conoce bien este terreno porque lo ha recorrido desde muchos lugares distintos. Es músico desde hace más de 2 décadas, ha trabajado como gestor cultural, ha pasado por compañías discográficas, festivales y plataformas digitales y ha vivido la industria tanto desde la trinchera independiente como desde sus estructuras profesionales. Toda esa experiencia atraviesa el libro y le da una perspectiva poco común, la de alguien que critica el sistema desde dentro, asumiendo también sus propias contradicciones. Hoy conversamos con él sobre música, industria, festivales, streaming y sobre la posibilidad, cada vez más debatida, de imaginar otra manera de hacer y sostener la cultura. Un placer, pues, recibir hoy a la palabra, el testimonio y, por supuesto, el compromiso de Pepo Márquez. Bienvenido, Pepo. Gracias, Carlos. Nunca te habías puesto tan serio a hablar de mí. Sí, bueno, la verdad es que te lo he dicho fuera de micro, te lo dije cuando habíamos hablado. El libro me ha encantado, ahora hablaremos más en profundidad y me ha sorprendido, es como de estas cosas, bueno, sabía a lo que me enfrentaba, pero me ha superado absolutamente porque me parece que es algo que pensamos todos y bueno, esas cosas que piensas, pero muchas veces ni te atreves a decirlas ni a compartirlas, ¿no? Por lo cual, bueno, dejarla plasmada en un libro me parece algo fascinante. Uh-huh. Así que nada, enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿en qué momento te diste cuenta de que la música no iba a ser solo canciones, sino también infraestructura, economía y poder? Pues mira, te engañaría si dijera que hubo un momento revelatorio, ¿no? Una revelación. Siempre que me preguntan algo así, yo recuerdo un VH1. ¿Tú te acuerdas de la VH1? Sí. Había un programa que se llama Storytellers, que eran como conciertos íntimos, ¿no? Con grandes artistas. Y me acuerdo que vi uno de Bruce Springsteen, del que yo soy muy fan y me gusta mucho, siempre me ha gustado, que decía... explicaba las canciones porque de lo que trataba este storytelling era que primero presentaba las canciones, hablaba del origen y demás, y siempre acababa, que esto es una fórmula increíble, siempre acababa con la misma frase: ¿cuánto de esto yo sabía cuando empecé a escribir esta canción? Nada. Pero ¿cuánto de esto lo sentía? Todo. Pues esto es un poco igual. ¿Cuánto de esto sabía cuando yo empecé en la música? Nada. Pero siempre, yo tengo formación, yo soy politólogo, entonces... Para mí primero el pensamiento crítico y luego su análisis economicista y su análisis político siempre ha estado muy presente en mi visión del mundo en general y por tanto de la música también. Lo que ocurre es que es verdad que a medida que avanzo profesionalmente, en paralelo avanzo artísticamente y en paralelo voy madurando, creo que este momento en el que estoy es cuando creo que puedo aportar más, ¿entiendes? Porque yo crecí igual que tú en textos fancineros donde, bueno, se vuelca mucha rabia y se pierde un poco el contexto y se pierde un poco la razón. Pero yo lo que quería hacer en este análisis era tratar de hacer algo serio que, como tú has dicho antes, que pueda sostenerse en el paso del tiempo. Y yo creo que siempre ha sido así, es decir, yo creo que la industria de la música desde la fundación, por ejemplo, de Blue Note o de Impulse Records o de Verve Records, siempre ha tenido la economía como algo muy presente. Me fascina la idea de que con la crisis del petróleo de los 70 los vinilos se hacían mucho más finos, por ejemplo. Entonces, creo que hay muchas señales a las que no atendemos, pero que están ahí. O sea, yo no he descubierto nada, simplemente
he puesto el foco o la luz en lugares donde normalmente no están iluminados. Sí, sí. Bueno, hoy precisamente antes de que llegases hemos estado hablando, claro, se habla de la crisis del petróleo provocada ahora por la guerra de Irán, que claro, digo, también les hablaba claro, aquí de Yom Kippur y de todo esto tal, y que claro, que ahora mismo todo el mundo está muy loco haciendo vinilos, digo, pero nos va a venir una buena como esto continúe así. Además de todo eso, que es verdad, no veo... Fíjate que veo que el debate, por ejemplo, un debate que todavía no está encima de la mesa de la fabricación del soporte físico, del que yo soy igual de fan que tú, sí. Es el tema medioambiental. Absolutamente. Sí, sí, y sí. ya no solo de la fabricación, sí, es sí. que el transporte, la logística de mandar un disco de un sitio a otro... Sí, sí, sí. Es un disparate. Sí, sí. Y ya no es por precios, o sea, que ya yo no quiero gastarme más en DHL que lo que me cuesta el disco, que es más o menos lo que está ocurriendo ahora. Es que estamos, o sea, la huella de carbono que tienen los discos es flipante. Y no está encima de la mesa porque de repente todavía se respeta un poco el objeto artístico, ¿no? Sí. Creo que hay que poner encima de la mesa un montón de cosas sin tratar de crear trincheras, ¿eh? Sí, o sea, sí, creo sí. que es importante eso. Sí, además, bueno, que no es, digas, no, es que es un debate que para hacer ya en el mainstream en Taylor Swift, no. Vas a Tirso Molina, están todos los sellos punks y todo el mundo edita vinilos y tal, o sea que ahí hay un... Exactamente. Total. Bueno, vamos a hablar un poco de música, sobre todo eso, pues también al final esos cimientos artísticos de los que hablábamos, ¿no? Bueno, has pasado por bandas, bueno, como The Secret Society, que es la actual, Grande Marlaska, Majestad, Buena Esperanza. ¿Qué has ido buscando en cada etapa? Primero, divertirme. Yo toco con amigos. Y luego sí que mi manera de hacer las cosas es involucrándome. Emocionalmente, personalmente, económicamente, o todas a la vez. Entonces... yo creo que todas esas bandas, o me reconozco en todas esas etapas. Muchas veces, claro, yo no reviso mi historia, ¿no? Pero hay veces que escucho, yo qué sé, pues que estás con amigos, o Roberto, con el que estuve ayer, pues me manda en plan, mira, cuando hicimos esto tal, me da un poco de pudor. Claro, yo ahora tengo otra visión y otra aproximación, pero siempre me lo he intentado pasar bien. Y siempre he tratado de tomarme las cosas en serio. Yo sé que a mucha gente me ve como eso, como alguien que se toma las cosas demasiado en serio, pero yo creo que es muy importante tomarse estas cosas en serio que hacemos. ¿Y qué aprendizajes te dejó el hazlo tú mismo de fanzines, conciertos y sellos que hoy sigan vivo en tu manera de trabajar? Pues mira, yo creo que lo más importante es... ser consciente de que las cosas que se empiezan por pasión también se pueden terminar por pasión. Es decir, muchas veces el impulso que sentimos por hacer algo, a medio camino nos quedamos sin fuerzas. Porque es normal, porque se cruzan un montón de contextos y de situaciones nuevas con las que no contamos. El hazlo tú mismo es aplicar la misma intensidad al principio que al final y terminarlo. O sea, acabar algo, para mí, fíjate, yo he empezado muchas cosas, pero acabarlas y decir, quiero hacer un disco y terminar el disco y sacar el disco, para mí es como si se terminasen de cerrar todos los circuitos que se han abierto y puedo descansar tranquilo. Yo tengo, por supuesto, he dejado muchas cosas sin acabar y me incomoda la idea, me incomoda mucho. Y luego, otro aprendizaje, y creo que es fundamental, es que el hazlo tú mismo no es hazlo tú solo, que hay mucha gente que lo confunde. El hazlo tú mismo es el principio fundamental de la colaboración entre iguales que se reconocen iguales. Entonces, en una narrativa capitalista en la que hemos crecido todos, donde el individualismo es un premio, ¿no? Donde se premia la individualidad, donde el que gana es uno, el que mete el gol es uno y el héroe es uno y el que aupan es a Messi, a pesar de que sin equipo no tendría razón de ser. Pues creo que en el hazlo tú mismo choca frontalmente contra esa narrativa, porque es que al final hacer las cosas en común es un riesgo para la narrativa capitalista, porque cuando tienes a la gente junta y organizada,
te puedes convertir en un problema para la estructura. Claro, ahora lo pongo palabras como un poco más serias o académicas ahora, pero desde pequeño yo, desde que montaba conciertos, nosotros montamos a Hot Water Music en Siroco en el año 2000 y yo tenía 22 años. Hot Water Music llenan recintos de miles de personas donde siguen en activo. Toda esa experiencia lidiando con cosas que eran ya más grandes que nosotros, en el fondo, primero, desromantizas un poco, ¿no?, la idea de no vamos a poder contactar con esta gente y tal, y luego te obliga a organizarte y a tener un orden y a tener un rol. Y quizá eso sí que me ha ayudado, más allá de mi vida musical, también a encarar muchas situaciones en mi vida personal y en mi vida de ciudadano. ¿Y cuál fue ese primer choque con la industria que te hizo pensar aquí hay algo que no cuadra? Cuando me despidieron de Universal. El día que me despidieron de Universal, bueno, no el día, pero en la resaca del despido, a mí ese despido me afectó mucho, mucho. Primero porque yo soy una persona que trato de agradar y generar desagrado a mí me golpeó porque además lo generé de manera muy inconsciente y además de manera un poco grosera, un poco por mi parte, un poco osada. Y yo no sabía qué consecuencias podía tener. Pensé que dentro de esa estructura había espacio para un discurso un poco disidente. No disidente serio, sino, bueno, un poco una tercera vía. Y vi que no. Vi que las reglas que aplicaban, que nadie me había dicho, eran rígidas. Y que al final también había un gobierno muy personalista. Y tú conoces a Jesús López, que él fue el que me despidió. Entiendo que parte del éxito de Universal se debe también a la visión de Jesús López y sobre todo también a esa un poco ese gobierno personalista, pero a mí yo no me recuperé de eso y no me he recuperado, ¿eh? O sea, quiero decir, lo he superado. Pero pienso todavía, esto fue en septiembre de 2005, va a hacer 21 años de eso, y pienso, aquí no lo hice bien y yo podía haber jugado un papel más importante el que jugué en Universal, solo porque me pasé de mambo. Sí, aparte, bueno, fue comentado en los mentideros de la industria, bueno, esa gloriosa intervención en una convención, ¿no? Eso es, en una convención de ventas, sí. Sí, no fue muy... Bueno, también te digo que... No, te honra lo que dices, además. Bueno, si piensas ahora reflexivamente que, bueno, que quizás has utilizado tú el término grosero, quizás no es el término más tal, pero sí que quizás fuera de lugar, ¿no?, al ser una convención de equipo, ¿no? Eso es. Y sobre todo que... Bueno... la gente que empezamos muy joven o muy jóvenes en puestos de cierta responsabilidad, sobre todo en una industria como el de la música, ¿no? Como que hay muchas líneas que no están muy definidas porque de repente pues el trabajo no sabes dónde empieza y dónde acaba. Hay mucha parte del trabajo que sucede fuera de la oficina y en contextos en los que por naturaleza son distendidos, pero no sabes hasta qué punto son distendidos y demás. Entonces eso te genera, o a mí me generó, por mi inexperiencia, o sea, esto fue en 2025, yo tenía 27 años. No, en 2025, sí, yo tenía 27 años. 27 años, bueno, ahora parecen señores. A mí me engancha ahora uno de 27 años y me hace papilla, pero antes 27 años pues eras y yo en cualquier caso era un mendrugo, entonces yo hacía ciertas cosas bien, pero esta no la medí bien y sí, me dio pena porque realmente afloró una parte de mi personalidad que no está muy presente, pero que forma parte de mí y que intentó tener un poco a raya. Y sí, fue grosero. Yo, mira,
si sirve este podcast y Jesús lo escucha, que seguro que lo escucha porque sé que, bueno, no sé si tenéis relación o seguís teniendo relación, me gustaría pedirle disculpas públicamente por aquello. Quizá un poco tarde, pero bueno, hay gente que pide disculpas por cosas peores mucho más tarde. Exactamente. Bueno, ¿y por qué nace Suena Fuerte es tu compañía? Uh-huh. ¿Por qué nace Suena Fuerte? ¿Por necesidad práctica, por convicción política o por salud mental? No, por salud mental no, pero sí por ser prácticos, seguro. Y también porque sigo haciendo las cosas. Hay un punto en mí que piensa hay que hacer algo diferente y hay que poder hacerlo de manera completa, ¿no? De manera que tanto el sello como el grupo como lo que ocurre y sobre todo si de repente llega un momento en el que yo me quiero retirar un tiempo y vuelvo y tal, a mí esos sellos que son un poco intermitentes me gustan mucho. Porque responden a calambres personales y creo que la música, creo que no podemos perder y sobre todo creo que gran parte del público, porque artistas y sellos y tal, yo creo que eso lo tenemos aprendido porque manejamos, es un material que manejamos al día a día, pero claro, esto hay parte del público que durante estos años ha ido entrando en la órbita de bandas independientes y demás que no entienden, o sea, no saben qué es esto y que no saben que una compañía de discos o que un sello pequeño no quiera ser grande o que pare y vuelva a empezar entonces creo que esa narrativa que también choca frontalmente con esa narrativa del éxito, ¿no? De buscar esa narrativa ambiciosa de buscar el éxito a cualquier precio, ¿no? Y hacer más y más y el escalado o sea, yo recuerdo tener una conversación, no te voy a decir el nombre, pero con un músico mucho más joven que yo, de una banda que estaba teniendo pues impacto. No hace demasiado, o sea, yo vivía en España, pero fue de la última época, que me dijo, tío, estoy tratando de ver cómo escalar esto del grupo. Y solo la palabra escalar, que me parece directamente sacada de MBA, ¿no? De un máster de Business Administration, me dejó un poco paralizado. Dije, hostia, que ya está aquí la narrativa ya en gente de menos de 30 años. ¿Cómo puedo escalar mi banda? Y yo dije, no tengo ni idea, tío. O sea, si lo supiera hubiera escalado la mía, ¿sabes? Pero no tengo ni idea. Y el tío se quedó como, vale, pues pregunto a otro, ¿sabes? Es como, pero que no es, o sea, no desactive, no le dije, perdona, lo de escalar, ¿cómo es esto de...? Pero está ahí. Sí. Y te encuentras a bandas muy jóvenes que tienen un plan de negocio encima de la mesa, hecho por ellos. O bueno, por ellos, o por ChatGPT, o por lo que sea, pero que tienen un plan faseado y con... Hostia, es que para mí la música es precisamente el sitio donde esto está fuera. Totalmente. ¿Sabes? Donde aplican otras reglas. Entonces, no me asusta porque no es una cuestión de miedo, pero te reconozco que me entristece un poco porque no les culpo, pero porque la narrativa es muy potente, está en todos los sitios. O sea, te vas a una escuela de fútbol, a una escuelita de fútbol y o sea, ¿cuál es la familia que no piensa que hay que invertir en ese hijo para que se convierta en futbolista y todos ellos millonarios? Sí. Eso está ahí, pero es que ya está en la música. Sí. Y a mí me asombra que hayamos cedido tanto espacio. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo. Vas a flipar un poco y no he podido traerte la foto porque parte de mis cosas están en diferentes puntos de Madrid repartidas y en Hamburgo sé lo que tengo, pero aquí no. Yo tengo una foto del festival del 97 donde Dover tocó en el escenario del Lago a las 5 de la tarde. Yo estaba en primera fila. Dover eran de Majadahonda, o sea, es como la única cosa buena que pasó en Majadahonda. Además, en esa época eran los nazis matando inmigrantes, los tal, y de repente Dover. Yo era muy fan de Dover y lo sigo siendo. Que por cierto, no sé por qué no está el disco de
El de I Spent 7 Weeks in the City of Angels o algo así, no está en plataformas. No sé por qué, supongo una cuestión de derechos, pero bueno. Y claro, yo tengo una foto con Amparo y salías tú detrás con rastas y pantalones de campana con Liñán. Y yo esa foto se la enseñé a Borja una vez y me dice, hostia, Carlos Liñán. Y yo, ¿cómo? Ya, yo no me había fijado. Y pensé, hostia, qué heavy que parte del... O sea, que el núcleo fuerte y muy empresarial, ¿no? Que representáis o que os acabasteis convirtiendo, estabais en el 97 y yo casi puedo asegurar que no teníais ni pajolera idea de lo que iba a pasar, claro. Y que no teníais un plan, que os lo encontrasteis. Y luego o sea, quiero decir que domasteis el caballo, pero que subisteis al caballo sin silla. Sí, sin instrucciones. Eso es. Y eso, para mí, eso tiene una carga romántica y simbólica con la que yo sigo vibrando. No solo en tu caso, sino yo que sé, como cuando entrevistan a Fat Mike, o sea, si hay un antiempresario es Fat Mike, pero de repente dijo, hostia, Fat Records, tal, igual esto funciona, y es un tío que es multimillonario, vamos. Que todo eso, en muy poco tiempo, porque estamos hablando de 30 años, que no es mucho para la industria, se haya transformado en en que ahora viene un grupo y te abre un Mac y te dice, este es mi plan de negocio. Es en plan, pero ¿y dónde están tus canciones, colega? O sea, pero háblame de música. Total. Entonces, sospecho que me estoy quedando un poco atrás. Es ley de vida. Total. Pero también quiero defender esta posición. En plan, yo quiero hacer las cosas sin plan también. Sí. ¿Y qué parte de la autoedición te parece más liberadora y cuál es directamente una paliza invisible? Mira, desde hace muchos años creo que de lo que me he dado cuenta es que no puedes dejar tu comunicación a las redes sociales. Quiero decir, cuando tú tienes muchos seguidores o pocos seguidores en redes sociales, no tienes nada. Porque ni tan siquiera sabes si esos seguidores están activos y te leen. Sí. No tienes nada. Lo que tienes es que conservar y atesorar y hacer crecer tu base de datos de emails y de teléfonos. Eso sigue siendo la base de todo. A mí la comunicación se me da bien y a mí esa parte me gusta mucho. Comunicar, o sea, esta gira que he montado de 13 conciertos no hubiera sido posible si yo no hubiera tenido el contacto directo no solo con las salas, sino también con el público que vino a la anterior gira. Y eso va creciendo. Y esa parte me fascina. Hay una parte que no me gusta y es la sensación de que existe una sobresaturación de oferta y un déficit de espacios donde anunciar esa oferta. Por ejemplo, a mí yo lo entiendo, y no es un reproche, pero me apena un poco que para que Radio 3 esté tan saturado que yo venga aquí 13 días y que no tenga un hueco para hablar con Ángel o con Virginia, porque no lo tengo y tengo buena relación con ellos. Existe hay un tapón ahí. Yo entiendo que no soy que soy una banda en Hamburgo, que es un poco raro, ¿no? Tengo un estatus un poco raro. Pero antes no había tantas bandas y no había tanta oferta y no había tanto interés y no había tantos intereses cruzados. Claro. Entonces todo eso a mí me desconecta. Me desconecta de verdad. O sea, y luego también en la exigencia de estar al día antes era mucho menor porque pasaban menos cosas y podías engancharte y reengancharte. Si tú ahora estás un año, sin ver más o menos qué pasa y vuelves a intentar reengancharte, no entiendes nada. Sí, no, es total. O sea, el otro día en Vigo tocaba Barry B. No sé cuánto, o sea, miles de personas o cientos de personas. Sí. Yo no sé quién es Barry B. Y me entera luego que toca un amigo mío con Barry. O sea, imagínate hasta qué punto, ¿sabes? Digo, pero ¿y esto de dónde sale? No. Y eso...
siento un poco de angustia, de mierda. Es ahora, la vejez empieza ahora. Sí, es sobre todo eso, que sí, que aparte que es inabarcable. O sea, es inabarcable. Pero antes no era inabarcable. No, hombre, yo me acuerdo cuando cogías el Rock Deluxe y te lo leías de pe a pa y te lo volvías a releer porque te parecía súper entretenido y de repente ya yo recuerdo los últimos que lo cogía y hostia, es que no conozco nada, ¿sabes? No me interesa nada o le están dando vueltas sobre una tendencia que no me interesa, ¿no? Entonces, al final yo creo que ahí es cuando te desconectas. Pues mira, yo conecto con la siguiente pregunta. Quizás esa de desconexión o forzada por las circunstancias te empuja a escribir antineutral, es decir, fue por rabia, por urgencia, por la sensación de ya no puedo callarme. Quizás sea una mezcla de todas. Mira, creo que hay un punto en el que yo no tengo miedo a exponer mis errores o mis vulnerabilidades o mis contradicciones, igual que tampoco tengo miedo a dar un paso al frente y decir, esto lo voy a escribir. Creo que esto puede tener un sentido que lo escriba. Y alguien podrá pensar, pero ¿y este sobrado? Bueno, hay momentos en los que sí que es verdad que hace falta incluso cierto valor adquirido para decir, bueno, lo voy a hacer yo. Insisto, yo tengo formación de politólogo y sin embargo yo nunca había escrito un ensayo. Y yo me acordé conmigo mismo de si esto flojea, si esto no se sostiene, o sea, si para entregar un ensayo fallido yo prefiero no entregar un ensayo. O sea, prefiero retirarme y... Pero creo que la idea de la que parte el libro es muy poderosa, es muy potente porque atraviesa una experiencia que todo el mundo puede reconocer, que es ir a un festival. Antes ir a un festival, y lo cuento en el libro, no tenía las implicaciones que tiene ahora. Antes era una actividad casi subversiva. O sea, yo recuerdo cuando dije, me voy a... Bueno, de hecho era tan subversivo que ni le dije a mis padres dónde me iba, porque me iba a Escalarre, a los Pirineos, al Dr. Music, y dije, es que para enfrentarme a un no, pues ya me enfrento así me pillan, ¿sabes? Sí, por lo menos ya lo he vivido. Claro. Sí. Entonces, claro, pero es que fuimos allí en un R5, o sea, ya no sin móvil, sin mapa y sin saber si Escalarre estaba en Francia o en España. Nos costó encontrar el festival. Bueno, a Ani Di Franco, que tocaba en ese festival, la tuvieron que poner otro día porque no encontraba el festival y llegó tarde a su concierto. Esto es real, esto lo cuenta ella. Sí. Entonces, claro, una actividad tan subversiva, tan al margen de todo, que ahora se haya convertido en el centro de la actividad lúdica y de entretenimiento, que nada tiene que ver con la música. Un festival, un macrofestival, nada tiene que ver con la música. Un sitio un escenario que esté patrocinado por el Banco de Santander no tiene que ver con la música. Y algo que para mí es tan evidente, quise plasmarlo sin dañar, porque para mí esto es muy importante, sin señalar a los artistas. Porque es que los artistas aquí no somos los culpables, somos la mercancía. La mercancía. Y yo entiendo que haya muchos artistas que no puedan evitar ser la mercancía, porque lo que ocurre con los artistas de esto que se ha dicho mucho de ya no existe la clase media de la música, ¿no? Están los que tienen un éxito descomunal y la gente que está a 2 mensualidades de quedarse en la calle. Esa radicalización que tiene mucho que ver con la estratificación social que sucede en la realidad, porque en la vida real cada vez el hueco entre la clase alta y el resto, ya no hay 3 clases, ya no es clase alta, media y baja, se ha extremado. Esto está sucediendo en todos los... Bueno, si sucede en la música, entiendo que sucede en todas las artes y en todas las industrias. De modo que tenía, o sea, planteándome planteándome el libro, yo tenía también muchas minas
que no quería pisar. Y yo no quería decir porque este artista o esta artista que toca en este festival es un colaboracionista. Porque ¿quién soy yo para juzgar? Y aparte, es que hay muchos artistas que si no tocan en ese festival no ingresan. Ni él, ni sus equipos, ni sus familias, ni su... Entonces, claro, es muy diabólico porque el blanqueo de la protesta es tal que ya solo te queda un hueco. Claro, los festivales donde van estas bandas encanta. A mí como si te pones como si te tatúas una bandera de Palestina. A mí me da igual, porque que estás tocando debajo de un logo de un banco o un logo de una inmobiliaria. Es que es muy heavy si nos paramos a pensar. Y lo que dije en la que yo creo que esto es lo que te llamó la atención, en la entrevista famosa del Salto, de un día nos vamos a encontrar oficinas de reclutamiento en los festivales, yo estoy temiendo hasta que le haya yo dado una idea al ejército de tierra, ¿sabes? Para que ponga un stand ahí, porque entonces, claro, hay muchas cosas que no están bien. Y yo no puedo disfrutar de un espacio en el que me siento, o sea, en el que se vulnera mi percepción de lo que tiene que ser esto. No me siento bien. Totalmente. Bueno, en el libro usas la idea de la economía moral, ¿no? ¿Cómo se le explicarías a alguien que solo piensa en oferta y demanda? Ok. La economía moral es un concepto del siglo pasado que tiene que ver con una etapa mucho más primitiva de la economía y sobre todo del desarrollo industrial, y es el fenómeno que surge de la percepción de un grupo o una comunidad de personas de que algo no es justo. Es decir, si tú tienes en un territorio un grupo de panaderos a los que el único proveedor de harina les sube el precio hasta el punto de comprometerles su existencia económica, ellos pueden ejercer una presión de manera moral para bajar ese precio. Entonces, a mí este concepto me parecía que aplicaba a la situación que hay ahora, salvo por un detalle, y es que los artistas y las artistas no estamos unidos. No tenemos ni un solo organismo que nos ayude. Ya no hablo de sindicato, en el libro hablo de sindicato, por supuesto. Sí. Pero no tenemos una herramienta de ejercer presión sobre estas estructuras. Y eso, precisamente, es el escenario perfecto para que entren como una tuneladora cualquier marca, cualquier grupo financiero que... O sea, la misma gente... Es que se están dando casos, porque solo por probabilidad se están dando casos. La misma gente que está sufriendo un desahucio puede ser potencialmente el mismo público que vaya a ver a su artista favorito tocando en un escenario patrocinado por el banco que les está desahuciando. Si a ti eso no te irrita, entonces o bien yo quiero vivir en tu mundo o bien creo que estamos mucho más cerca de abandonar y que nos pase todo por encima. Entonces creo que el concepto de economía moral, que es que rescatarlo y aplicarlo a... Joder, tienen que aplicar también algunas reglas morales de todo esto, porque cuando tú estás yendo a un festival que es propiedad de un fondo de inversión que también tiene inversiones en inteligencia artificial militar, en inmobiliarias en territorios ocupados, cuando no directamente financian la campaña de Trump o la de Netanyahu. Bueno, yo creo que no es muy revolucionario poner algunas líneas rojas, ¿no? A una situación así. Entonces, bueno, creo que esta era la base teórica para consolidar la narrativa que yo quería plantear en el libro.
Sí, que no apela a la nostalgia, ¿no? Sino a una resistencia, a una reimaginación, ¿no? Del Claro, sector. claro, yo soy una persona cero nostálgica. Y además siempre y últimamente más, siempre apelo al cambio. Quiero decir, mi mejor amigo siempre me dice, mira, Pepo, cuando cambia la realidad yo cambio de opinión. Y eso, que si no entendido puede resultar un poco chaquetero, en realidad me parece una muestra de inteligencia máxima, que es mi opinión se basaba en una percepción y ahora que ha cambiado esa percepción o que ha cambiado esa realidad, yo estoy obligado a cambiar de opinión, porque la opinión que tenían anteriormente es inválida, ya no vale para describir una realidad que ya no existe. Yo creo que la inacción por parte de todos los sectores, especialmente del público y de los artistas, viene por un bloqueo de información o por una falta de información. Porque este libro está compitiendo con la narrativa del sold out, con los FOMOs de ir a todos los festivales, con campañas de muchísimos miles de euros en redes sociales de las empresas que patrocinan los festivales, los propios festivales, los propios artistas que quieren sacar la cabeza. Claro, este libro en sí mismo es un pequeño acto de resistencia ya solo para que tenga un poco de visibilidad. Entonces, claro, apelarán a la nostalgia. Yo no cuento ninguna historieta. Esto no es la historia de tal. Esto es, es que esto es muy importante para mucha gente y creo que se puede hacer mejor. O sea, es que creo que apelar a la justicia también en la música, no entiendo por qué yo tengo que cargar con la sensación de que la gente piensa que soy un zumbao o un chapas, si lo único que estoy diciendo es, tíos, vamos a organizarnos aquí, ¿sabes? No, y aparte, bueno, está muy bien porque en las últimas páginas, bueno, haces un mea culpa, ¿no? Por haber participado hasta el tuétano, ¿no? Que lo dices. Sí. ¿Qué te costó más reconocer? ¿Lo que hiciste, lo que callaste o lo que normalizaste? Es una buena pregunta. Normalizar las cosas es muy peligroso y además es entregar la llave de tu casa a la gente equivocada. Pero también el propio funcionamiento en este caso de la industria, te obliga a no hacerte según qué preguntas y a no elevar según qué críticas. Los periodistas musicales empezaron a escribir a cambio de discos de promo. Sí, sí. Entonces, es un ejemplo, no estoy señalando. No. Pero que es o sea, que cuando desde dentro de la propia industria se ha devaluado lo más fundamental y elemental, que es el trabajo remunerado, pues a partir de ahí se crea el perfecto escenario para que sucedan cuantas injusticias y cuantas alteraciones lógicas de una estructura puedas encontrar. Grupos moviéndose de un lado al otro del país a cambio de visibilidad. ¿Qué es la visibilidad? Porque antes hasta te lo compro. Yo tocaba en el Primavera Sound en 2006 y antes de las redes sociales, y sí que el perfil de tu grupo se elevaba. Yo cobré, quiero decir que sí. Poco, pero cobré. Sí. Pero ¿cuántas bandas conoces tú que estén dispuestas, si les llaman mañana, y el concierto es pasado, te vienes a tocar al FIP? O sea, muchísimas bandas. Sí. Muchísimas. Entonces, el mea culpa es... a ver, tenemos que entender que la industria de los festivales es una industria reciente en comparación, por ejemplo, con la del soporte físico. Es una industria que se ha testado por ensayo-error y que en el primer... Bueno, tú estabas en los Festimat, no había publicidad. No había patrocinadores. Estaba Radio 3 y creo que era Televisión Española. Teníais un puesto vosotros, tal, pero vosotros no erais patrocinadores. Estabais y entonces teníais un espacio, claro, y demás. El cambio que ha habido y ese modelo ha ido en esa dirección porque nosotros, los que hemos llenado esos festivales en los 90, los que hemos mostrado tanto entusiasmo,
En realidad estábamos codificando una señal, claro, eso es, una señal de esto va a funcionar. Sí, sí. Éramos lo que ahora se llaman los early adopters, ¿no? Que, entonces, claro, codificar esa señal y mandarla codificada y en un lenguaje que las estructuras capitalistas entiendan, nosotros les hemos dado un trabajo hecho, pero hecho y es llave en mano, en plan, tomad, haced con nosotros lo que queráis, solo tenéis que traer al grupo que queremos. Total. ¿Qué es lo más perverso del modelo actual? ¿La concentración empresarial, el patrocinio, la relación con el público o la experiencia del público como cliente maltratado? Todo lo que has dicho es perverso. Todo lo que has dicho está apretando por el número 1. Hombre, yo para mí, o sea, efectivamente todo lo que digo tal, pero es al final el maltrato al público, ¿no? Yo creo que al final, bueno, cuando íbamos a esos festivales, bueno, íbamos a vivir esa experiencia, pues igual se habla bueno, pues los baños no eran como los policlín de ahora, ni los campings eran como tal, pero no sé, había un cierto, bueno, una cierta, yo creo que dedicación a hacer un cartel también acorde a lo que en el momento tal, creo que ahora mismo son acorde, excepto excepciones, son carteles miméticos, un trato, bueno, pues hablaba de aquí, el famoso Festival de Madrid, casi la entrada el año pasado era para haber muerto, ¿no? Entonces, ese maltrato, sí, el que no puedan utilizar dinero, que te impongan su propia economía. Bueno, claro. Sí, pero antes cuando antes no es que nos maltrataran, es que no habíamos evolucionado hacia otra cosa. Quiero decir que es que tenías que ir con tu propia tienda de campaña y es en plan, bueno, tío, qué guay que podamos dormir en el mismo sitio donde vemos los conciertos. O sea, era otro cambio de mentalidad, no, nadie tenía un modelo diferente. El maltrato al público, yo es que creo de verdad que aquí el maltrato al público se produce porque existe cierta dejación por parte de las autoridades. Quiero decir, señores, si yo no digo que la gente no vaya a los macrofestivales, de verdad que no lo digo, si yo soy consciente de que esto es algo que se puede hacer mejor. O sea, yo no digo de eliminarlos. Yo digo, ¿por qué ellos sí pueden maltratar al público? Y tú, si tienes un bar o un restaurante y le das a alguien un alimento en mal estado y te denuncia, tú tienes un problema increíble. Una persona, ¿eh? Pilla salmonela, por lo que sea, y te denuncia y tienes un problema. ¿Por qué miles de personas teniendo problemas no iluminan ningún pilotito rojo en alguna oficina pública y dicen, ¿por qué esto no lo organizamos mejor? O sea, perdón, el transporte a las zonas de los festivales, la seguridad. Yo entiendo que los planes de seguridad están aprobados y además, de verdad que quiero pensar siempre en positivo. Pero tú y yo hemos estado en sitios donde dices, tío, aquí pasa algo y aquí tenemos un problema serio. De repente empieza a dar viento y se mueven los escenarios. Sí. ¿Entiendes? Existe esa propia... El capitalismo de última generación, el turbocapitalismo, es, entre otras mil cosas, es apurar costes al máximo posible para maximizar beneficios. Y es ahí... Creo que es justo ahí donde entra la espada de todo esto. Es que eso no vale. Es que estamos jugando con vidas de peña. Y eso no vale. Y en nombre de la música no vale hacer eso. O no debería valer. Está bien, estamos viendo que sí que vale. Yo no me niego a que la gente gane. Ojalá ganásemos todos todo el dinero. Lo que pasa es que no pueden ganarlo solo unos, que además son economías extractivas. El dinero, todo es mentira que el dinero se quede en la ciudad. Es mentira que el dinero... No, se han generado 40 millones de euros en torno a este... Bueno, ¿quién lo ha generado? ¿Cómo se ha generado? ¿Cómo se ha generado? ¿Tú sabes cuál es la tendencia actual en Estados Unidos? Live Nation está comprando venues. Está metido en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque antes Live Nation
ganaba del cut de las entradas. Ahora posee venues, gana del cut del venue y del cut de las entradas y del cut de merchandising, porque estas son 3 actividades que... Pero es que además posee bandas también, entonces también hay cut de banda. O sea, de donde antes sacaba uno, ahora hay 4 fuentes de financiación. Yo creo que es buen momento para regular esto también, porque esto va a llegar aquí. Se está haciendo en los alrededores del estadio Vicente Calderón, perdón, del Metropolitano. Perdón, me he ido, ahí sí que me he ido a la nostalgia. Del Metropolitano, que tú frecuentas, y yo si estuviera aquí frecuentaría. Eso va a ser un centro, centro de ocio musical donde Live Nation tiene la nariz metida. Estamos armando de dinero y de poder a la gente que no es, a la gente que no va a hacer nada por la música. Estamos en 2026, esto se pondrá en marcha en 2028. Vamos a dar una pistola a la gente que quiere matarnos. No sé si estamos a tiempo, desconozco cuáles son el timing de este plan. Luego habrá gente que protestará y dirá, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado hasta aquí porque ni tan siquiera los artistas hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Y eso es un drama. Es un drama porque la propia subsistencia nos impide ponernos de acuerdo. Yo puedo escribir este libro porque a mí me da igual que nadie me llame. Mi subsistencia en la música no depende de este libro, porque yo hago lo que quiero, yo no dependo de la música para vivir, que eso es también una manera de una lección, además. Sí, eso es. Y sobre todo de salvaguardar también mi voz, en el sentido de yo no quiero tener miedo a decir las cosas. Yo sé que no yo sé que no voy a ser bienvenido en algunos sitios. Está bien, está ok, acepto el precio que tengo que pagar, pero es dramático que la gente no pueda elevar la voz, porque entonces su propia existencia está comprometida. Hostia, si eso sucede, ¿qué sucede? Entonces no estamos hablando de industria, estamos hablando de una cosa que se parece más a la mafia. Entonces, vamos a sentarnos y vamos a hablar, porque el futuro de la música no se va a parecer en nada a lo que a ti te hizo convertirte en empresario de éxito. Y a los artistas que tú has llevado a convertirse en artistas. Se va a convertir, lamentablemente, en un negocio más, como el fútbol, como el cine. ¿Y el dinero público? ¿Qué opinas del uso de este en festivales? ¿Qué debería exigir la administración a cambio y por qué no lo hace? Yo, por ejemplo, es eso, yo veo un cartel de, pues lo digo, el Mad Cool de Madrid, un cartel de espectacular de nombres y tal, pero no hay presencia de grupos madrileños y está financiado gran parte por la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. ¿No crees que se debería exigir ahí también un cupo, ¿no? Obviamente, es que el dinero público está también para eso. O sea, las diferentes crisis económicas pasadas nos han obligado a tratar el dinero público como dinero de rescate, como dinero para las cosas más urgentes. Pero tendremos que diferenciar lo urgente de lo importante también. A mí la cultura me parece muy importante. No quiero hacer un podium, pero la cultura es importante para las sociedades. Incluso el más contrario al sistema público, cuando va por ahí fuera de vacaciones, lo primero o lo segundo que visita son museos. Y los museos solo pueden existir con dinero público. Sí. ¿Por qué no se aplica esa misma mentalidad a la música? ¿Por qué no se aplica? La música se tiene que limpiar, o tiene que limpiar un poco su imagen, pero lo tiene que hacer en paralelo a reclamar un espacio también en los planes públicos, porque implica mucha gente y porque es un sector que ha demostrado que puede dar dinero. O sea, ¿por qué no existe un sello de titularidad? ¿Por qué no existe una discográfica de titularidad pública? ¿Tú sabes que en Alemania... bueno, existió el sello de Radio Televisión Española, podría ser un... sí, existió...
¿Cuándo fue el último disco que hace sacó? 25 o 30 años. Sí, Vale, sí. y sacaban las grabaciones de la banda de Radio Televisión Española, ¿no? Las que tocan ahí en Antón Martín, y luego pues supongo que sacarían cosas también más para televisión, o Alfonso Santisteban incluso. No, bueno, sacaron un disco mítico de Radio Océano, por ejemplo, pero bueno, cosas muy excepcionales y muy asociadas a concursos y Eso movidas es, que hacen. con reflejo en televisión. Exacto. Con reflejo en televisión. No me quiero poner muy socialista. No del PSOE, sino socialista duro. Yo ahora me estoy metiendo mucho en revisar y en informarme mucho de la cultura alemana. Sobre todo a mí me fascina el tema Muro de Berlín. Un lado y otro, o sea, ya tengo una obsesión muy tocha ahí. De hecho, te tengo que recomendar un libro que no está en español, está en inglés, que es Burning Down the House, y es la escena punk, como la escena punk berlinesa prendió la mecha para acabar con el muro de Berlín. Y es... Mira, te lo cuento y o sea, se me eriza la cara. Es un libro contado por sus protagonistas, o sea, la represión que sufrieron los punks en los principios de los 80, pero metidos en campos de trabajo durante 3 años, ¿eh? Sí. Tías de 17 años que veían por la calle con cresta y demás, y no los activaron, y ellos prendieron la llama de la protesta. En los países del bloque comunista todo era estatal y había un sello estatal. Y, joder, qué buena idea que haya de repente... O sea, ¿por qué no hay un sello estatal que coedite? ¿Cuántos sellos no tienen dinero para editar un disco, por ejemplo? Que coedite los discos o que edite discos propios. ¿Tú te imaginas Rosalía sacando un EP para un sello estatal? Tú imagínate, no es marca España Rosalía. Sí, o sea, no es pues si es marca España Rosalía, vamos a sacarle los discos a Rosalía. ¿Pero por qué no? ¿Dónde está la movida? Si esto es más... O sea, es que esto no es ni revolucionario. ¿Dónde está la cosa? ¿No quieres ganar presencia? Vamos con ello. Entonces, el dinero público me parece un tema que se tiene que tratar sin miedo y sobre todo sin romantizar lo que es el dinero público. El dinero público es una cosa muy práctica. Quizá es que estamos hablando también de una corrupción económica que en este país se da. El Mad Cool, y tú lo sabes, no es el festival... es un festival muy político. Es un festival que se juega en muchos despachos públicos, ese festival. Y está bien. Lo que ocurre es que sí que existe la sensación de que hay cierto favoritismo. Al Mad Cool se le permiten ciertas cosas que a otros festivales no se les permiten. Y yo no conozco el tema y no puedo decir nada, no puedo decir es esto. Yo no conozco el tema y además entiendo que es un tema que no conoce mucha gente, pues es un tema de puertas para adentro. Sí. Pero, ostras, ¿qué presupuesto tiene el Mad Cool? ¿9 millones de euros? ¿10 millones de euros? Bueno, quizá tengamos que poner esto encima de la mesa y decir, oye, que no se trata de quitar el Mad Cool, se trata de, vamos a hacer esto, que todo el mundo salga ganando. Si hay dinero público, ¿por qué las entradas están a ese precio? Si hay dinero público, ¿por qué parece que el monopolio del transporte lo tiene Uber? Si hay dinero público, ¿por qué no puedo usar dinero? ¿Por qué no puedo usar dinero? ¿Por qué tengo que ir con una pulsera cashless? No, es que es lo mejor para ti. Bueno, ya déjame decidir a mí qué es lo mejor para mí. ¿Qué pasa con el dinero que no gasto? ¿Por qué te quedas una comisión de un dinero que no he gastado? ¿No? Porque para devolver el dinero creo que tienes que tener un mínimo de... O sea, creo que el dinero, no sé, o sea, si te quedan 5 pavos, no te los devuelven. Joder, claro, 5 pavos de 5 pavos de 1000 en 1000 son muchos miles de pavos. Sí. Entonces, bueno, creo que hay muchos temas y yo entiendo que el ministerio... A ver, yo creo que Urtasun es un tipo capaz, no le conozco personalmente, me encantaría. Pero el otro día que hizo esta presentación en la Sala Sol de vamos a dar 1 millón de euros a las salas, que es como, pues es un gran gesto. ¿Sabes cuántos millones de euros el gobierno francés
dio a las salas el año pasado? ¿Cuántos? Ni idea. 163. Sí. Por poner un poco en contexto, Ya. quiero decir que dices, bueno, perdón que moleste, igual no es suficiente. O igual también tenemos que darle una pensada a las salas, porque ¿qué son las salas? Porque sí que son generadoras de cultura y demás, pero ¿por qué parece que para los artistas son espacios en alquiler? ¿Por qué tengo yo la sensación de que prácticamente estoy tratando con una inmobiliaria? Que le da igual quién toque y quién no toque. ¿Entiendes? O sea, que hay muchas cosas que solo hace falta aproximarse un poco para verle las arrugas. Y yo creo que hay campo para mejora. Creo que hay talento para mejorarlo. O sea, creo que hay personas capacitadísimas para mejorarlo. Y no se trata, insisto, no se trata de desmantelar nada, no se trata de descapitalizar nada, se trata de que, hostia, si este festival es propiedad de KKR o de cualquier fondo de inversión que es nocivo, literalmente, para los intereses de la sociedad, o por lo menos de otra sociedad, yo creo que ahí no tiene que ir nada de dinero público, nada, cero. ¿Prohibirlo? No, yo no estoy a favor de prohibir las cosas, pero desde luego sí que hay que hablar de ello, O sea, señores, no pasa nada, no sois los culpables de esta cosa. Queréis dinero, pero este dinero está manchado. Este dinero está manchado, igual que está manchado el dinero de los iPhones, igual que está... Pero es lo que... O sea, pero dejadnos también querer salir de ahí, o sea, y buscar algo mejor. Es que lo que no entiendo es por qué se penaliza el querer tener una visión un poco más humanista y universal de todo esto, ¿sabes? Es que esto no va en contra de la economía. Va en contra de la concentración, lo que tú has dicho, de la concentración económica y de la concentración de poder, porque aquí hay mucho poder. El poder local que han ganado algunos festivales, tú lo sabes. Sí, totalmente. Tú lo sabes, poder local y es casi caciquismo. Es muy heavy verlo. Sí. Y en España hay más de 1000 festivales, por el clima, por todo. A mí... o sea, si vamos a entrar en ese terreno, entremos, pero entremos con todo. No entremos pidiendo perdón, no. Vamos a entrar con todo. Y si hay que sentarse a hablar con los malos, nos sentamos a hablar con los malos, pero nos sentamos a hablar porque es que no está ocurriendo nada. Toda la iniciativa es de las bandas que no queremos participar o del público que no quiere ir. No puede ser. Bueno, y en un mundo de FOMO, algoritmos y tengo que estar, ¿cómo se construye deseo por lo pequeño, lo local, lo comunitario? Yo creo que no podemos escapar a la proximidad, quiero decir. Tengo ejemplos, o sea, cada día tenemos ejemplos. Esta conversación no es la misma online que en persona. Total. O en teléfono. La sensación de vivir una experiencia es muy humana, pero el contexto que engloba esa experiencia lo cambia todo. La narrativa y sobre todo el funcionamiento del capitalismo se basa en generar necesidad para activar un consumo. Eso es lo que tenemos que tener claro para saber cómo funciona tanto Internet. Recomiendo un libro increíble de Max Fisher que se llama Las redes del caos, The Chaos Machine. De verdad, está traducido al castellano. Si quien esté escuchando esta entrevista solo quiere sacar algo de ella, que lea ese libro. ¿Cómo funcionan las redes sociales? ¿Cómo funciona Internet? ¿Cómo funciona la industria de la música actualmente? Sobre todo la parte digital, es generar una necesidad para un consumo. El scroll infinito. La sensación de FOMO, de te vas a perder esto. ¿Cuánta gente hay yendo a un festival que no sabe lo que va a ver solo por estar ahí? Sí. Eso es, pero si le das la vuelta, eso es potentísimo, porque tienes a miles de personas a las que le puedes entregar cualquier mensaje. Es gente que gasta mucha pasta. Hay tickets medios increíbles. Y el FOMO es transversal.
tienes desde los ejemplos del Fyre Fest de gente gastándose decenas de miles de dólares en una cosa que no sabían ni dónde era, ni quién tocaba, o sea, es fácilmente engañable la gente que tiene ese FOMO. Entonces, cuando tú tienes tan instalada la narrativa de la creación de la necesidad para un consumo, lo que además estás haciendo es que la gente identifique música con consumo, basado en consumo. Ian MacKaye de Fugazi en el documental Instrument de James Cohen, muy joven, esto además sale una entrevista como de, literalmente debe ser una chica de un instituto que le entrevista, en VHS la entrevista, y dice, la gente que escucha los discos de Fugazi me niego a pensar que son consumidores. Es gente que se identifican con lo que hacemos. Creo que el verdadero triunfo de toda esta industria es quitar esa capa atávica a la que pertenecíamos tú y yo, ¿no? Las tribus urbanas, los poperos, los indies, los tal. Y ahora ya es todo uniforme y son consumidores. Y da igual. Da igual que consuman esto, este grupo, este otro, este festival, esta cerveza, porque todo forma parte de lo mismo. Y mucha de esta gente se pierde en el camino porque no son amantes de la música. Porque no se está entregando tampoco ese mensaje. La música que escuchan es o para evitar estar en silencio o por bueno, pues el consumo accidental de música, ¿no? Y luego el tema algorítmico, yo estaría a favor del algoritmo si fuera un sistema justo si estableciese un sistema justo de reparto de beneficios. El caso es que va en contra de eso. Y encima tienes a Daniel Ek, que han tenido que quitar directamente del CEO de Spotify por su vinculación con una empresa de inteligencia artificial militar. O sea, es que estamos hablando... Es que ni tan siquiera mi tono de voz se corresponde ahora mismo con la gravedad de lo que me parece de lo que estamos hablando. Sí, por eso el streaming es una de las ventanas a las que te asomas de manera más crítica y frontal. ¿Qué te preocupa más del streaming? ¿El reparto económico, la cultura de la canción unidad o el cambio psicológico en cómo se escucha la música? Yo soy una persona progresista por naturaleza, entonces creo que los cambios... yo no le tengo miedo a los cambios y si tiene que cambiar... O sea, yo no soy un romántico del disco porque no sabemos cómo... en realidad no sabemos cómo evoluciona la gente. Quiero decir que la gente puede empezar escuchando canciones y luego descubrir los discos y... A mí, yo me centro en el reparto. Hemos cedido... Bueno, para empezar, hemos cedido la autoridad de poder decir dónde está nuestra música y dónde no, que eso ya, o sea, que eso me parece brutal. Y luego es una nueva forma de... esclavismo sería mucho, pero la precariedad viene de muchas formas distintas en el mundo digital. Entonces, es complicado que a cambio de esa noción tan abstracta de es que te va a escuchar todo el mundo, que no es verdad, porque ya sabemos cómo funciona además el algoritmo. Bueno, no lo sabemos, pero sabemos que va. Eso es. Sabemos, por ejemplo, no sabemos, pero tenemos las pruebas de que no funciona como debería. Está el reparto económico. Tú como sello y como... Bueno, no sé si tú has llegado a sacar algún disco como artista o tienes algún... No, vale, o sea, lo tuyo son editorial pura y dura. El lado oscuro. El lado industrial. Claro, pero tú dímelo, tú has hecho la transición del mundo físico al mundo digital. ¿Y cómo es? ¿Cómo fue el salto hacia abajo? Totalmente. Claro. Sí. Una caída libre, vamos. Bueno, eran literalmente dos negocios diferentes. Totalmente. Negocios diferentes. Esto es un negocio A y esto es otra cosa. Absolutamente. Vale. ¿Por qué llevamos 20 años de Spotify y no hemos conseguido cambiar eso?
me lo pregunto también a mí, que esto no es una pregunta que yo haga desde el margen. Que yo he trabajado en YouTube Music. ¿Cómo no hemos logrado cambiar esto? O sea, pero ni apretar un poco, ni hacerlo tambalear. Es sintomático y sobre todo también creo que tenemos que hacer la lectura adecuada y es, bueno, tío, pues es que igual esta batalla ya está perdida. Sin embargo, no hay que dejar de lucharla, pero es muy difícil ganar esta batalla. Entonces, yo entiendo que haya grupos que premien a su comunidad diciendo, mira, nos aislamos y entre nosotros nos gestionamos. Esos grupos ven, o sea, en cuanto a dinero en efectivo, sacan más dinero que la gente que grupos de su tamaño que están en Spotify. Pero claro, son grupos que deciden dar la espalda y darse la espalda. Entonces, ese tipo de decisiones conllevan una pérdida de posibilidades también. Entonces, claro, también que demoníaco, ¿no? Que forzar a alguna gente a alterar un poco su trayectoria simplemente por tratar de ser fiel a un principio. O sea, sí. ¿Entiendes que creo que también hay cierta injusticia en eso? O sea, es verdad que hay libertad para decidirlo, pero ¿por qué esto no funciona mejor? ¿Y quién está detrás para que no funcione mejor? Totalmente. Bueno, criticas el señalamiento en redes y el postureo ético. ¿Cómo se construye una resistencia moral sin que sea un concurso de pureza? Bueno, claramente, primero entendiendo por lo que se está protestando. Lo que yo considero importante puede que no sea para ti importante y está bien, pero que tú Mira, esto es una conversación que he tenido en esta gira con gente del norte. Cuando surgió todo el tema de KKR, y en paralelo surgió el tema de NICAP, del grupo irlandés que suspendieron, o sea, los promotores de Inglaterra le suspendieron la gira y demás. Y de pronto NICAP empezó a ser contratado por diversos festivales en el mundo. Y yo dije, ok, pero no les están contratando por su música. Pues si estos les están contratando por una, o sea, por un virtual signaling, por un lavado de cara de muchos festivales. Porque vamos a aprovechar que este grupo es bandera de esto para apropiarnos de ese simbolismo. Es peligroso eso, porque tú te estás apuntando un tanto que no te corresponde y al grupo lo estás vaciando de contenido. Yo flipaba con que NICAP entrase en ese juego. Pero también luego lo entendí, igual que Rage Against the Machine jugó en el juego de Columbia Records. Nunca Rage Against the Machine sacaron un disco en una independiente. Pero era mucho más importante en ese momento entregar un mensaje realmente revolucionario. O sea, el mensaje de Rage Against the Machine, si te paras a... O sea, en el 93 y en el 94, que una banda... Es que era una banda muy directa y muy confrontacional, y lo sigue siendo ahora, o sea, bueno, y de hecho siguen implicados, o sea, en las protestas de Minneapolis ha estado Tom Morello, no sé si sigues a Sac de la Rocha, pero es un tío que, o sea, que todo el dinero que le llega de Rage Against the Machine lo tiene colocado en diferentes asociaciones, colectivos, está, estuvo muy implicado en lo de Chiapas y demás. Claro, el mundo digital lo que nos ha permitido es ser una persona y parecer otra. Entonces, cuando tu activismo es poner un post en Instagram, a mí personalmente se me queda un poco corto. Y claro,
Es que creo que lo que está ocurriendo en Oriente Medio, por ejemplo, por citar algo muy próximo, actual, es mucho más importante que lo que nosotros tengamos que decir en un post de Instagram. Es que es mucho más. Porque esto no va de... Esto no solo va de decir qué es lo que piensas. Esto va de hacer. Y de no poner... Es que cuando lo que mueve el dinero, o sea, cuando las bombas que caen en todos los sitios del mundo menos en tu casa están literalmente financiadas con lo que mucha gente como tú compra o deja de comprar, hombre, creo que es momento para dar un paso atrás y decir, igual hay que replantearse un par de cosas, ¿no? Aquí. Y si me preguntas personalmente qué esperanza tengo de que esto cambie, te diré que mi esperanza se basa casi en mi ideología, porque yo no veo que esto vaya a cambiar. No lo veo de verdad. Bueno, y en utilizar tus recursos y posibilidades, ¿no? Pues te preguntaron en unas entrevistas eso, lo de ¿por qué publicar con Liburuak, que donde está detrás Lastur? Y dijiste, la contradicción la tienen ellos, ¿no? No sí, yo. Bueno. Y mi táctica es cambiarlo desde dentro. ¿Qué condiciones hacen que esa táctica sea legítima y no una coartada? Claro, es una buena pregunta porque yo no estoy exento de contradicciones, lógicamente. A mí lo que me parece bien ahora me puede no parecer bien mañana, ¿no? Y lo que ocurre es que creo que el momento, que es lo que marcó, ¿no? O sea, si este libro sale un año después no hubiera tenido sentido, y si lo hubiera sacado yo no hubiera tenido el impacto. Pero luego, fíjate, Alfonso Santiago, a raíz de la entrevista del Salto, yo le conocí en el Vime, yo no le conocía. Y estuvimos una hora hablando, él y yo en la puerta del Vime, de pie, claro, todo el mundo intentando hablar con él, y él, no puedo ahora, no puedo. Reconozco que, o sea, me fascinó su approach de las cosas. Y el tío dijo, mira, yo es que con esto pierdo dinero, con esto tal, Y dice, a mí me ha intentado comprar todo el mundo y yo he dicho que no. Y es verdad que eso me mandó un recado que es, bueno, no todos los macrofestivales, not all macrofestivals. Entonces, es verdad que yo como analista, o sea, si quiero que la gente me tome en serio, yo también tengo que tratar con seriedad las estructuras grandes y no identificarlas a todas de manera injusta. O sea, hay estructuras muy grandes que son productos de un éxito. Es verdad que a mí el tema BBK y los bancos y demás, siempre yo voy a estar en la trinchera de enfrente, siempre. Por supuesto, tengo que gastar dinero y tengo una tarjeta de débito y una de crédito y todo el rollo. Pero eso no va a cambiar o sea, que yo tenga que sobrevivir no significa que vaya a cambiar mi manera de pensar. Pero sí que es verdad que Lastur tiene que... O sea, mi crítica hacia Lastur quizás no deba ir encaminada hacia esa financiarización, hacia esa... bueno, es verdad que hay algunos sponsors del BBK que tal, pero sí que es verdad que sí que tiene otros puntos negros que están en redes y que todo el mundo los puede leer. Y a su vez, bueno, pues a mí me ha dado la oportunidad de, desde dentro, poder hacer una crítica muy afilada. Y creo que las estructuras no se cambian de un día para otro, porque son seres vivos muy grandes y requieren unos procesos muy complicados de transformación, pero sí que creo que es una buena señal que desde dentro, incluso si es por virtual signaling, o sea, incluso si es por un lavado de cara, se puede lavar de cara de muchas maneras, incluso se puede despistar. Creo que sacar, o sea, creo que este libro lleve esta marca. Hombre, es muy valiente, sí. Es valiente. Sí, es que de verdad, yo estoy muy agradecido. Y lo de la contradicción la tienen ellos. O sea, yo no organizo ningún festival.
yo escribo esto. Entonces, Sí, sí. quizá las explicaciones no me las tienen que pedir a mí. Y el purismo del que hablabas antes, es que no existe la pureza. No ha existido nunca, ni tan siquiera en la biología. No. ¿Por qué voy a No, y hacer porque yo al bandera final, de la pureza? claro, al final son también soy yo y mis circunstancias, y las circunstancias, Alfonso es un tío que yo le conocí cuando arrancó con el esfuerzo ímprobo de su propia ilusión, ¿no? Y al final, bueno, creces, y el crecimiento pues implica, bueno, pues que quizás tomas decisiones y pasos que si echases la vista atrás no lo harías, pero que son necesarias para mantener una estructura, para mantener a un equipo, para contratar gente, etcétera, con todas las contradicciones que hay ahí, por supuesto. Bueno, Pepo, si dentro de 10 años alguien leyera Antineutral como documento de época, ¿qué te gustaría que quedara claro sobre este movimiento, este momento de la música? ¿Qué se perdió, qué se toleró y qué se puede aún salvar? Bueno, yo creo que se puede salvar todo. Yo creo que la música como ser vivo es adaptativo y creo que se puede salvar todo. Es verdad que la música es al ir al mismo tiempo, o sea, al ser una expresión artística muy contemporánea, va navegando en la oscuridad. Y eso es muy romántico y a la vez es muy excitante. Quiero decir que no sabemos, podemos intuir algunas cosas, pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y lo que sí me gustaría es que cualquiera que se acerque a este libro diga, bueno, primero había gente pensando en esto, y eso es positivo. O sea, no estaban todos mirando al mismo sitio. Había gente, yo no soy el único, o sea, quiero decir que yo he escrito este libro, pero todo mi entorno es igual de crítico y, o sea, yo no soy una excepción. Y sobre todo, que las herramientas que todavía no hemos puesto en funcionamiento para empezar a solucionar desde dentro algunas de las cosas que son urgentes, como por ejemplo el movimiento asociativo entre artistas, por poner un ejemplo, que no son tan difíciles. Es que no son tan difíciles. Es que están ahí. Es que no es una utopía. Existe el propio mecanismo de la patronal históricamente se ha encargado de demonizar a los sindicatos, pero los sindicatos son una cosa sin la cual, por ejemplo, el cine de Hollywood no existiría. Sí. No existiría. Tal y como lo conocemos y tal y como es, no existiría. Y creo que la oportunidad de empezar un sindicato potente sin las mochilas históricas de otros sindicatos de clase y demás, creo que puede ser una propuesta muy bonita, y sobre todo a mí me gustaría que este libro prendiera algunas mechas, ¿sabes? Que sirviera para que algún chaval o alguna chavala cogiera el testigo y dijera, hostia, igual esto lo podemos poner en práctica, esto que dijo este tipo. Porque yo tengo 47 años y cumplo 48 este año. Yo no puedo encabezar ya ninguna revolución juvenil, ¿entiendes? Y creo que hace falta mucha fuerza y hace falta estar muy o tener muy pocas obligaciones familiares y económicas para empezar cierta revolución desde dentro. Y a mí ya no me toca hacerla. A mí me toca quizá armarles teóricamente. Desde ahí sí que puedo ayudar. Entonces, creo que el recorrido es bonito, y creo además que las cosas van a cambiar. Dentro de 10 años yo espero que tú y yo podamos seguir aquí para verlo y que podamos seguir hablando para esto. Yo creo que si bien ahora andamos un poco desorientados y es normal y jolín, hay muchas cosas a las que enfrentarnos, creo que en 10 años estarán mucho más claras algunas cosas, y creo que el público, que creo que es fundamental, es que a veces hablamos, y he hablado muy poco del público en esta entrevista, el público se habrá dado cuenta dónde tiene que poner su pasta y dónde no. Y o sea, imagínate que organizas un festival y no viene nadie. Ahí sí.
ahí sí es cuando le puedes hacer mucho daño a la estructura. Totalmente. Bueno, gracias, Pepo, gracias por esta conversación y gracias por este libro, porque como decías, igual no te ves ahora enarbolando una revolución juvenil, evidentemente, pero sí, por lo menos, yo creo que has reunido en un libro las bases de reflexión colectiva que, bueno, que a mí personalmente, como te digo, evidentemente no estoy al 100% a favor de todo, pero sí casi a un 97, 98, o sea, no te creas que ando muy lejos, pero bueno, que está muy bien que hayas dejado bueno, pues al final hayas canalizado estas ideas, pues bueno, para generar esa reflexión colectiva. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio y por tantos años de conversación y de debate sano. Por mucho entre más. Nosotros, eso es. Más. Bueno, pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Sandra Pérez a los mandos técnicos, y nos vamos con Platz. Adiós. Luchar.